En el día de hoy venimos a presentarles un tablero hidráulico para calcular para demostrar experimentalmente las pérdidas por accesorios y las pérdidas por fricción. Este tablero está compuesto eh, por 4 válvulas de salida y 2 de inicio, 3 manómetros, 20 codos de 90 grados, tubería de PVC de media pulgada, tiene una salida de media pulgada y una salida de un cuarto. Este tablero consta de la tubería de una red principal de 1 metro con 7 centímetros y el otro recorrido de la tubería, que es este que estoy presentando en este momento, tiene 2 metros 60 centímetros. Debe notar que en la tubería, en la primera tubería, en el primer recorrido de la tubería, los codos, ¿sí?, y la fricción que van a generar tienen que ser menores a los de al segundo recorrido, ya que denotamos que hay más codos y la longitud es mayor. Contamos con 3 manómetros. Los manómetros, los 3 son de 30 psi. Estos manómetros están ubicados estratégicamente, uno en el inicio, por donde va a llegar para saber con qué presión llega el agua a nuestros 2 conductos de riego, ¿sí? Y los 2 finales, que nos van a determinar qué presión va a manejar cada tubería, cada sistema. Procedemos ahora con el funcionamiento del sistema. El primer paso es calibrar el primer manómetro de manera que tenga una carga de 10 libras para ambos tramos. Entonces, observamos que tiene 10 libras. Esto es para el primer tramo. Estas 10 libras son para el tramo 1. Ahora abrimos el tramo 2. Y graduamos hasta que tenga 10 libras también. Listos. Ahora procedemos a calcular la diferencia de presiones cerrando primero la de un cuarto, el cierre de un cuarto. Vemos que cuando en este momento el manómetro está en 5 libras, el manómetro de salida tenemos una presión de aproximadamente 13 libras. A medida que aumentamos, a 15 libras, 15 libras, la presión en el manómetro de salida aumenta hasta aproximadamente 20 libras. Esto para el tramo liso, para el tramo más liso que tenemos en nuestro sistema. Vemos también, ahora vamos a hacer la misma prueba con la salida de media pulgada. Observamos que cuando está a media pulgada, el manómetro de salida baja la presión aproximadamente a 9 libras y media. Y
a medida que aumentamos la presión al cerrar la llave, vamos a ver la diferencia. Al tener una aproximada de 10 en el manómetro de salida del tramo liso, en el de entrada tenemos una presión más o menos de 15 libras. Al aumentar la presión a 20 libras, en este tramo observamos una presión aproximadamente de 24 libras. Eso por este tramo. Procederemos ahora a hacer en el tramo 2. Bueno, observamos entonces que cuando cerramos el tramo 1, este tramo, el de la tubería lisa, estas dos presiones van a ser las mismas porque no hay flujo de caudal. Entonces observamos que la misma es aproximadamente de 6 libras. Ahora procedemos a hacer la misma prueba con el tramo largo. Entonces, cierro la del tramo de media y aumentamos la presión a 10 libras en esta salida. En la salida de un cuarto. Observamos que al tener 10 libras de presión con la salida de un cuarto, en la entrada apreciamos una presión de 13 libras aproximadamente. Al aumentarla a 20 libras, en 20 libras, observamos que la presión de la entrada, del manómetro de entrada, es aproximadamente de 22 libras. Se observa entonces una pérdida de fricción unas pérdidas, por fricción y pues por accesorios. Procedemos a hacer vamos a hacer el mismo procedimiento con la salida de media. Con la salida de media obtenemos se baja la presión hasta más o menos 6,5 libras, con diferencia a la calibración que habíamos hecho inicialmente, que fue con la salida de un cuarto, que era de 10 libras. Ahora vamos a proceder a cerrar la llave para aumentar la presión. Y observamos que a las 10 libras, en el tramo de salida del tramo 2, con la salida de media pulgada, en el manómetro de entrada del flujo, observamos una presión aproximadamente de 14,5 libras. Si aumentamos la presión hasta 20 libras en la salida de media, en la misma salida, observamos que está a 20 libras. En el manómetro de entrada observamos una presión de 22 libras aproximadamente. Ya eso es todo. Procedemos también a hacer los cálculos para pues comprobar las pérdidas por fricción y por accesorios de manera teórica, y pues acabamos de observar las pérdidas de manera experimental.